la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy tengo una palabra para compartir con todos ustedes y también una pregunta. En realidad les voy a pasar una pregunta que hace unos días mi esposa me la hizo, Andrea. Ella me dice, ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Y me puse a pensar mucho en esa pregunta. He estado pensando, meditando en esa pregunta y en medio de esos mis pensamientos encontré un mensaje de un hermano en el internet que decía, ¿está bien para un cristiano desesperarse? Y bueno, las cosas no van a ser como eran antes. Hay gente que está hablando que probablemente este virus se va a quedar por muchos meses con nosotros. Y obviamente nuestra forma de vivir tiene que cambiar drásticamente. De hecho, ya hemos visto cosas que están pasando en medio nuestros que no estamos acostumbrados. El hecho de poder compartir, por ejemplo, este video con ustedes en vez de estar en la congregación por un lado es un poco triste porque no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos bendecir unos a otros. Simplemente estoy pensando de que alguno de ustedes va a ver este video y va a poder escuchar del Señor lo mismo que yo escuché. Pero ahorita estoy hablando a una cámara, no estoy hablando a una persona. Entonces, obviamente las cosas van a cambiar, van a ser diferentes y no sabemos por cuánto tiempo. Y con respecto a esta pregunta de qué es lo que ha estado cambiando, si la gente ha estado sintiendo desesperación en este tiempo, probablemente tú sentiste algo así, ¿no? Probablemente perdiste tu trabajo, probablemente tienes tu negocio y no puedes abrir desde hace muchas semanas. Estás tratando de hacer negocio en medio de la cuarentena y las cosas no salen bien. Tienes que pagar alquileres, tienes que pagar tu deuda en el banco, tienes hijos, tienes que alimentarlos, tienes que pagar las cuotas del colegio. No sé cuáles son tus deudas, probablemente son muchas y las cosas no se ven como que va a mejorar pronto. Y probablemente en algún momento tú te sentiste con un poco de desesperación. Probablemente no es el problema económico el tuyo, probablemente hay gente a tu alrededor que está enferma o que ha enfermado. Probablemente gente ya ha muerto y ni siquiera has podido hacer un entierro o un velorio como debería. O tal vez lo tuyo es un tema social. Has celebrado tu cumpleaños encerrado en tu casa con una velita, que probablemente ni siquiera una vela. Tus planes de poder hacer cosas alrededor tuyo no era como esperabas. Tal vez estabas esperando un viaje que hace mucho tiempo habías planificado. Probablemente te ibas a casar, no lo sé. Ahí conozco algunos amigos que estaban planeando casarse en estos meses y han tenido que postergar. En broma decíamos, deberían casarse por Zoom o por Messenger, pero es
esta situación te ha creado una angustia, te ha creado una preocupación y en algún momento probablemente te haya causado una desesperación. En Bolivia, mucha gente vive del comercio. Muchas personas viven al día. Mucha gente se alimenta cada día con su trabajo en lo que va a hacer ese día. Los transportistas, comerciantes, personas que viven haciendo sus trabajos en el día o probablemente haciendo alguna comida en el día, se sienten que ya han pasado muchos días sin haber podido generar algún ingreso. Y obviamente eso trae desesperación en el momento en el cual tienen que hacer compras o alimentarse de alguna manera, alimentar a su familia. Y tal vez les ha pasado como a nosotros, que nosotros tenemos que ir cada semana a hacer compras para el hogar. Vivimos con muchos niños acá y cada vez que vamos, los alimentos se vuelven más caros. En algún caso no hay para comprar. El otro día estábamos buscando lavandina, la lejía para poder desinfectar. Necesitamos mucho de estos elementos de desinfección y de limpieza porque vivimos con muchos niños en muchas casas y simplemente un día no había para comprar. Entonces una persona de un negocio se apiada de nosotros y nos vende una cajita de lejía como si fuera contrabando, como si fuera algo ilegal comprar o vender. Entonces uno se pone a pensar ¿dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está yendo nuestra economía? ¿Dónde está yendo nuestra sociedad? ¿Dónde está yendo nuestra salud? Vivimos en un país donde lastimosamente el sistema de salud no es bueno, no es óptimo. Personas que deberían haber recibido un tratamiento que no lo recibieron y murieron por eso. Tal vez estás pasando por esta situación de salud, que no necesariamente es este virus. Probablemente tú tienes que ir al hospital cada cierto tiempo y ya te da miedo de ir al hospital porque no es un lugar seguro. Entonces, ¿dónde vas a ir si estás enfermo? Mientras me hacía estas preguntas, el Señor trajo a mi memoria una situación cuando mi hija era pequeña y ella estábamos en la casa y bueno, nosotros teníamos algunos adornos en mi casa, no, era una casa prácticamente a prueba de niños y había uno en especial que mi esposa lo tenía desde hace muchos años antes de casarnos y era un adornito de vidrio y estaba ella jugando y en una de esas el adorno voló y se hizo trizas. Y ella se asustó mucho, se puso a llorar. No era un adorno que tenía mucho precio, o sea, no era muy caro, pero ella quedó impactada. Uno, porque ella es muy cuidadosa con sus cosas, ella tenía un cuidado especial con las cosas que ella tenía y mucho más con las cosas de su mamá o de la casa. Ella cuidaba mucho, en realidad, juguetes o cosas de ella duraron hasta que algún otro niño ya lo rompió, pero ella era muy cuidadosa. Ella se puso a llorar muy desconsoladamente y yo me acerqué a ella y la abracé, pero ella se sentía como que ya está bien el abrazo, pero eso no resuelve el problema de este adorno roto. Y le dije, está bien, no te preocupes, no pasa nada, es solo un adorno, todo va a estar bien. Y eso me llevó a ver un salmo. Quisiera que ustedes abran sus Biblias en el Salmo 61 y leamos lo que dice este salmo. Vamos a leer los primeros 4 versos. Voy a leer en una versión de la Nueva Traducción Viviente.
Ustedes la pueden leer en cualquier otra versión, es exactamente igual, solamente que algunas palabras están dichas de una manera diferente, pero el fondo es el mismo. Dice así el Salmo 61 en el verso 1. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. David ha sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Y hay elementos en este salmo que describen perfectamente una situación abrumadora como la que estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué David escribe esto? ¿De dónde sale todo este problema que él está viviendo? Porque evidentemente hay un problema. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que probablemente David escribió esto cuando estaba pasando uno de los problemas familiares más grandes que cualquier persona podría pasar. Su hijo Absalón había asesinado a su hermano mayor. ¿Y por qué? Porque este hermano había abusado a su hija Tamar. Entonces Absalón estaba enojado con él, con David, porque no había hecho nada con respecto a esta violación. Y decide matar a su hijo, huye, y David trata de que Absalón vuelva con él a su casa. Después de varios años, Absalón vuelve, pero Absalón tenía la idea de que él quería quitarle el reino a David. Y hace todo para llegar a su cometido. Reúne un ejército. Y entonces les voy a leer 2 versitos de 2 Samuel del capítulo 15. Y un mensajero, en el verso 13 y 14 voy a leer, de 2 Samuel 15, dice: un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón. Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: huyamos ahora mismo. No podemos escapar de Absalón. Vamos, dense prisa. No sea que nos alcance y nos cause mucho daño y mate a filo a espada a todos en la ciudad. David no quería que haya una matanza en esta ciudad, en Jerusalén, y por eso decide huir. Después de huir, probablemente es cuando David escribe este salmo, y se los voy a volver a leer. Y ahora van a leer este salmo con el pensamiento que David está teniendo. David tiene uno de los problemas familiares más graves que una persona podría tener. Una hija abusada, un hijo muerto, y su otro hijo quiere quitarle el trono, quiere quitarle su reinado. Y él está huyendo, no porque tiene miedo a enfrentarse, está huyendo porque no quiere que la gente muera a su alrededor. Y dice así David: oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Si a David le daríamos la oportunidad de decirle: tienes 2 opciones, tener este problema que tú estás teniendo ahora o tener un problema como el que nosotros estamos viviendo, el de esta pandemia, de un coronavirus que está matando a la humanidad. Yo creo que David hubiera preferido estar en nuestros zapatos antes de vivir esto, porque para mí me parece catastrófico.
catastrófico. Más que una de las cosas que para un padre podría ser peor que cualquier cosa es que alguien de su familia quiera matarle. No por el hecho de que uno pueda morir, porque al final uno es padre y podría morir por sus hijos, pero es diferente cuando un hijo te odia tanto. Y tenemos a David escribiendo por medio del Espíritu Santo estas palabras. Y quiero que nos detendríamos un poco en el segundo verso. Dice, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. ¿Qué significa abrumado? Abrumado es como cuando algún rato tú y yo nos hemos sentido. Con una desesperación que no sabes qué hacer, que estás tan triste o tan acongojado que necesitas ayuda. En el último verso, en el verso 4, dice, a salvo bajo el refugio de tus alas. Yo creo que es un pensamiento que David tuvo porque realmente el Señor quiere que nosotros estemos bajo su abrazo, bajo el refugio de sus alas. Y así como probablemente yo quería que mi hija se sintiera segura bajo mi abrazo, el Señor quiere que tú te sientas seguro con Él, en su abrazo. En el verso 2, en la última parte, dice, guíame a la imponente roca de seguridad. Guíame a la imponente roca de seguridad. ¿Qué es la imponente roca de seguridad? David no conocía quién era la roca. La imponente roca de seguridad. Él no conocía así como nosotros le conocemos. Jesucristo es nuestra roca imponente de seguridad. Cuando nos sentemos así, cuando nos sintamos de esta manera en la cual las cosas están saliéndose de control y no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, entonces huyamos a esta roca. Buscamos esta roca y nos sentamos en esta roca, nos abrazamos de esta roca, nos echamos en esta roca, pero no nos quedamos en esta situación difícil. No nos quedamos en este valle de sombras de inseguridad que significa estar abrumado o sin esperanza. Nosotros nos movemos y nos vamos a esta roca y esperamos el abrigo, el abrazo de nuestro Señor. Probablemente muchas cosas han cambiado en este tiempo y no sabemos cuántas cosas más van a cambiar. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos qué es lo que va a pasar el siguiente año. Algunas personas en el internet ponen, en tus siguientes vacaciones, consume vacaciones en Bolivia. No sabemos si vamos a tener un tiempo en el cual vamos a poder libremente ir a algún lugar. No lo sabemos. Es más, a otras personas hablan, ministros y personas de salud dicen, probablemente todos vamos a tener que contagiarnos, o la mayoría vamos a tener que contagiarnos. ¿Qué significa eso? Que muchas personas van a morir, porque no tenemos un sistema de salud en el cual vamos a salir impunes. Pero más que eso, más que confiar en un sistema de salud, confiamos en lo que el Señor quiere. Y el último verso nos dice dónde nosotros deberíamos estar pensando. Antes de sobrevivir a una pandemia, antes de sobrevivir a un sistema de salud o antes de sobrevivir a un coronavirus, dice en el verso 4, permíteme vivir para siempre en tu santuario. ¿Dónde es tu santuario? ¿Dónde es el santuario del Señor? El santuario del Señor es con Él. Señor, permítenos vivir eternamente contigo. Queremos vivir contigo. Entonces ahí ya no importan las cosas circunstanciales. El Señor ha mandado a su Hijo, esta roca, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Hace un tiempo compartía que es mejor el morir para Cristo y que vivir para Él ahora. Bueno, de hecho, las dos cosas son buenas.
Pero qué increíble es poder pensar de que por medio de esta enfermedad estamos más cerca de poder estar con Él. Y no lo digo en una forma fatalista, lo digo con alegría, porque el Señor quiere eso, quiere que estemos con Él, quiere que ahora disfrutemos de Él, estando parados en su roca, en la roca que es Cristo. Él ha hecho todo para que nosotros podamos vivir, nos ha resuelto el problema más grande que podemos tener. Y no es un problema familiar, no es un problema de salud, no es un problema de dinero. Probablemente sí vamos a vivir con estas cosas que son malas y feas, pero Él no ha provisto eso. El Señor nos ha provisto a su Hijo. Y el Señor nos ha dado a su refugio eterno, que es Cristo. Y quiero animarte a que si estás pasando o si vas a pasar por una situación difícil, donde te sientas que estás abrumado, que estás desesperado, que no sabes lo que va a suceder luego, que vayas a Cristo, porque Él es tu roca eterna. Y lo que el Señor quiere para nosotros es eterno. Que el Señor te bendiga. Reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas.